te escuchas. Ah, ya. Sí. Entonces aquí yo también puedo ver los comentarios, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las propuestas para no caer en la literatura nacionalista de forma crítica siguiendo a Daniel Cassiani, sin escamotear el estudiantado, sin escamotear al estudiantado de las letras regionales, es decir, sin apartarlo de eso? Bueno, pues yo quisiera que pusiéramos varios ejemplos. Aquí en la maestría en literatura aplicada, de hecho, nosotros tenemos como filosofía, naturalmente, la aplicación de los conceptos literarios de la misma creación y crítica literarias a entornos regionales, ¿sí? Pero eso no supone casarnos con el canon, si es que lo hay, porque quizás ni siquiera lo hay, ni siquiera hay un estudio serio de la literatura regional en México, ¿no? Todo es bajo la concentración tremenda y tiránica del DF. Entonces eso no supone de ningún modo encerrarnos en la provincia, ¿no? Al contrario, entre más sepamos de literaturas foráneas, entre más conozcamos a los clásicos, aun cuando sean europeos o nórdicos, mejor sabremos aplicarlos a nuestro entorno. Entonces esto es una condición sine qua non para la interpretación de las literaturas regionales. De hecho, muchas veces se adquiere más noción de lo regional en tanto tengas más noción de lo universal, ¿no? Entonces, la manera en que la literatura nacionalista, yo creo que esos conceptos ya deberían estarse eliminando después de todo el daño que hicieron en el siglo XX. Ya no se debería hablar de literatura nacionalista, sino simplemente de escritores o de una suerte de corrientes literarias que aparecieron o que surgieron en México, pero que no son exclusivas de México, como tampoco lo serán de España y ni siquiera de Alemania o Estados Unidos, sino que están en perpetuo movimiento y se relacionan con otras de otros países. Entonces, volviendo a esta, digamos, a este binomio, tenemos el lector y el texto. Tenemos al autor y el crítico. Pero ese binomio habría que romperlo porque si no seguiremos bajo esta concepción digital, tiránica, bajo un tercer concepto, y es cuando entra la técnica de la comparación. Es decir, vale, tenemos un país, México, tenemos una región, pero si eso no lo comparamos con algo más, no va a tener sentido. Entonces tenemos que interesarnos, por ejemplo, por la literatura norteamericana, que es nuestro vecino más inmediato, ¿no? Saber cómo ellos, por ejemplo, nunca han descuidado, a juzgar por varios compañeros que tengo, nunca han descuidado la oratoria, ¿no? Con todo y ser ellos tremendo país, súper independiente, que celebra su independencia, en sus cursos de preparatoria, en sus épocas de primaria y de secundaria, recitan a Shakespeare e interpretan obras de Shakespeare, un inglés, un británico, un colonizador, pero es el que les enseña a hablar, porque nadie ha manejado mejor la lengua inglesa que Shakespeare. Y en consecuencia, fíjense ustedes cómo lo contrario es en el mundo hispano. A duras penas conocemos una que otra obra dramática de Lope o de Calderón o de los clásicos del siglo de oro, como mucho, y eso con dificultad leímos a Cervantes. Entonces, eso es lo que debemos superar, esa metodología nacionalista. Saber que nuestros estados nacionales son muy jóvenes, apenas tienen 100 años o menos, ¿no? Como mucho 200, si es que le damos chance a esos 100 años de pura anarquía que lograron más o menos declarar su independencia. Pero nuestra cultura viene de mucho, de más atrás, incluyendo las lenguas indígenas también, ¿no? Pero las lenguas indígenas, y esto hay que insistirlo, ya se mueven en esta oralidad secundaria. Y para comprenderlas bien es necesario comprender primero la nuestra, ¿no? Que es la que nos movemos, la lengua de facto, tal como se reconoce en México. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. El segundo comentario que tenemos, pregunta, es de Juan Gabriel Santamarina. Y dice, en la enseñanza secundaria y media hay un conflicto sobre si enseñar literatura basada en un canon que ha sido costumbre o si permitir búsqueda de lecturas que gusten o que sean buenas, algo así como un coaching literario.
Comprendemos que los textos clásicos podrían llamarse así porque a pesar de su tiempo siempre tienen algo que decir, porque sus conflictos son universales. Sin embargo, ¿se ha fallado en la invitación a leer clásicos o es culpa de esa especie de sobrelectura de medios o sobrelectura academicista que se dedica a un análisis de partes o argumentos? ¿Cómo encontrar un punto que permita generar interés por los clásicos que rescate el valor que estos tienen? Muy buena pregunta, las dos, la de Susana y la de Juan Gabriel. Entonces, te respondo, Juan Gabriel. Mira, he tenido la ocasión de dar en algún momento un curso que se llamaba tal cual, Textos Literarios Clásicos. Y entonces, bueno, el programa del curso pues era un repaso por los clásicos griegos y los clásicos romanos, e incluso algunos que otros clásicos de la India, ¿no? Entonces, en un grupo de investigación que tenemos en España, de Humanismo en Europa de la Universidad de Alicante, ellos con los traductores de Homero, entre ellos Emilio Crespo, publicaron un pequeño libro, lo puedes conseguir en librerías o si no en internet, se llama La idea de lo clásico. Entonces, en ese libro, la idea de lo clásico, ante todo, tienen que definir qué es lo clásico. Y puse en práctica parte de ese libro en esta clase que te digo, y entonces comencé diciéndole a los estudiantes, bueno, ¿qué entienden ustedes por clásico? Vamos primero, la primera clase vamos a definir el cine clásico, las películas clásicas. Entonces lo clásico es aquello que estás dispuesto a ver 2 veces, 2, 3 veces, las que sean necesarios porque quieres entenderlo más, porque no te basta el mensaje que te arrojó en una primera lectura o en la observación o en la primera vez que viste tal peli o escuchaste tal canción, sino que lo que hace clásico un texto, una canción, una película, es precisamente la posibilidad de escucharla varias veces porque te va a estar revelando varios sentidos. Entonces lo clásico es algo que siempre debe estar renovándose y que obedece evidentemente a un gusto, pero también a una capacidad de aprender. Fíjate que también estos investigadores definieron cómo se entendería lo clásico en China y lo agarraron desde la tradición confuciana de Confucio, ¿no? Y entonces Confucio determina que lo clásico es aquello de lo que al aprender, al enseñar, aprendes. Entonces lo clásico, insistamos, es aquello de lo que a tu enseñarlo, aprendes de ello de nuevo. Y volviendo a casos más específicos, por ejemplo, el año pasado y también creo que más estamos celebrando 700 años de la Divina Comedia. ¿Cómo hacer para que un estudiante lea la Divina Comedia? Si a duras penas nosotros, con esfuerzo y aunque nos paguen, pues no vamos a sentar a leer los cantos primero del infierno, luego de purgatorio y luego del cielo. Fíjate, mi esposa dio ese curso en una ocasión, o sea, la comedia de Dante, y entonces, bueno, muy juiciosamente hizo este ejercicio, también aplicando estos conceptos de la idea de lo clásico, y comenzó primero a buscar en internet la cantidad de entradas que hay sobre Dante y sobre la Divina Comedia, la cantidad también de juegos cibernéticos, por llamarlos de algún modo, o digamos de páginas web alrededor del infierno de Dante, es decir, toda la referencialidad y todo lo que ha alimentado la imaginación de Dante en películas, en fotografías, en imaginaciones, en imaginaciones apocalípticas, etcétera. Y entonces eso ya va a generar curiosidad. ¿Cómo es que una obra escrita hace 700 años siga generando tantas y tales referencias? Bueno, para no hacerte larga la historia, de repente estaban en un canto del infierno en el cual Dante condena a los homosexuales a vivir en un círculo del infierno. Entonces un estudiante que se declaraba tal cual homosexual pues se quejó y comenzó a acusar a Dante de homófobo y tal. Y entonces hubo que darle a entender que en el infierno, hombre, no solamente estaban los homosexuales, había gente muy valiosa, incluyendo el propio Virgilio, y que estaba en el infierno porque no era católico o porque no lo había logrado pues, vivir en la época de Cristo. Es decir, que esa concepción del infierno no era necesariamente algo condenatorio,
sino que significaba un juego. Pero fíjate, en ese mismo de que a este muchacho que luego pues se declaró dantesco, dantiano, ¿no? En esa misma indignación ya hay un interés y nos está la misma obra diciendo que sigue siendo un clásico, es decir, que sigue siendo susceptible de aprenderse a través de ella, de volverse a leer. Eso, por ejemplo, es un caso impresionante de lo que podríamos entender por clásico. Entonces, lo clásico en ningún momento delimita, digamos, las culturas nacionales, ¿no? También podríamos establecer cuáles son los clásicos mexicanos, ¿no? ¿Por qué un libro como Pedro Páramo sigue suscitando tantas y tan variadas interpretaciones? ¿Qué es lo que lo hace clásico? ¿Por qué seguimos aprendiendo de él? Entonces, no, en ningún momento eso nos va a reducir a la cultura nacional ni nos va a evitar sumergirnos en lo más local o nacional, ¿no? Entonces, volviendo también a un punto que había prometido tocar en esto de las preguntas, que tiene que ver con la interpretación de textos, permíteme también entonces contestarte a través de ello. El problema del comentario de textos es en que el estudiante a fuerza debe enfrentarse con Dante, no debe enfrentarse con resúmenes de Dante. Y entonces esta capacidad de que el texto diga algo, al parecer importante y ante el cual el comentarista o el estudiante no solo no está prevenido, sino que se siente inseguro y teme al fracaso, ¿no? O no está dispuesto a emprender considerables esfuerzos sin garantía segura de éxito, no hay que escamotearlo, hay que decirle, vale, así es la vida, muchacho. No tienes garantía de éxito y probablemente la interpretación que harás de Dante sea de indignación como la de este muchacho, ¿no? O sea de excesivo elogio y probablemente no estés diciendo nada, pero enfréntate al texto. Lo que no podemos permitirnos nosotros es el subterfugio, ese es el escamoteo, es el torear como esa herencia malvada de España, ¿verdad? Ese es el subterfugio, por lo que yo entiendo, la escapatoria, la excusa artificiosa para no afrontar la lectura con mayúscula, para reducirla o evitarla. Es decir, ese famoso truco escolar de la varita mágica, de que aprenderás algo viendo un video, de que aprenderás el Quijote de Cervantes con una conferencia en YouTube. Esa es la varita mágica que no nos está funcionando. Entonces, insistir al estudiante en que cuando lee algo, él en sí mismo es un artista, porque está interpretando signos gráficos en signos orales, así como el pianista es capaz de interpretar a Beethoven viendo la partitura, tal cual, y aún así no lo lea en voz alta, está dialogando con él, ¿no? Esa es la clave que tenemos que darle a nuestros estudiantes, hacerlos sentir como artistas en el mismo momento en que están leyendo y probablemente invitarlos a la lectura en voz alta tarde o temprano, a la oratoria, ¿verdad? Recordemos que hablarle a los estudiantes y a los jóvenes es una especie de oratoria sagrada. Gracias, Sebastián. Ahorita que retomaste esta idea que a mí me gustó mucho del lector como artista, pues precisamente pensaba en esto, en esta cuestión tan importante de darle la importancia real que tiene el lector, de dignificar al lector frente al texto. ¿Tú crees que si hacemos esto que dices con los estudiantes o con pues cualquier, como mediadores, ya sea profesores o mediadores de lectura, crees que sí podremos conseguir esto también, que me parece súper interesante, de saber qué no leer? Ese texto de Schopenhauer, el de Parerga y Parilopimona, sobre lectura y libros, está también editado como ensayito aparte, lo editó Pedro Aullón y está disponible en internet. Si no, te lo puedo compartir y a los interesados, si me escriben, mi correo es muy sencillo, se los voy a escribir aquí en el chat. Datos participantes de
de Filología Clásica de la Universidad Nacional, excelente, Juan Gabriel y Juan David Lopera de Medellín, excelente. Entonces les decía que que les puedo compartir algunos de estos textos en PDF, lástima, pero lo cierto es que ese ensayo de Schopenhauer ha sido muy escamoteado por los promotores y por los sociólogos de la lectura, porque no se acercan al problema filosófico y estético que es el de la lectura, ¿no? Entonces, ese escamoteo tiene que ver, no es exactamente la mediación es un ejercicio de crítica, Nair, tú lo sabes muy bien, ¿no? El mediador es un crítico en el fondo que trata de que el texto sea entendible, es decir, otra de las definiciones clásicas de este señor Rufino Cuervo, perdón, Rufino Cuervo es el colombiano lingüista, que por cierto odiaba la literatura. Aquí se los digo a los colombianos que lo adoran, sobre todo en Bogotá lo adoran, pero este Rufino José Cuervo odiaba la literatura porque era el lingüístico nihilista del que más tarde se hará valer Fernando Vallejo para sus biografías. El caso es que más bien el español, Rufino Blanco, ¿no? Rufino Blanco y Sánchez, el profesor de la Normal, que escribe este libro, El arte de la lectura, el que va a definir el arte de la lectura como aquel acto que nos hace entender un texto. Entonces, remitiéndome a tu pregunta, Anaí, yo creería que la función del mediador es aquella que va a permitir entender un texto a plenitud, que lo va a poder relacionar con la vida cotidiana del estudiante o del joven o de la señora alrededor de su entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, para volver a Dante, del que estamos cumpliendo 700 años, figúrense, Dante es italiano, ¿verdad? Y los más grandes lectores de Dante han sido ingleses. De hecho, Borges tiene una famosa frase que me encanta cuando dice: los ingleses, devotos del mar y de Dante. ¡Oh! Divina, divina. Es decir, nadie ha leído mejor a Dante que los poetas ingleses, que siempre le han dedicado cantidad de poemas y de referencias. Y ustedes se fijan en las grandes obras de la literatura angloamericana y ahí está la referencia siempre a Dante, al infierno dantesco. Entonces, fíjate, el infierno dantesco es una referencia constante porque lo que hace Dante, y aquí volviendo a las preguntas de quienes se preocupaban por cómo hacer que los clásicos no, digamos, choquen contra la literatura regional o nacional, resulta que Dante no está sino reflejando o tratando de comprender la vida de su tiempo en la Florencia medieval, que eran entonces pueblitos que no superaban los 5.000 habitantes, ¿no? Todo el mundo se conocía entre sí. De hecho, Dante le toca exiliarse de Florencia, ¿verdad? Entonces ahí está, es en eso. Bueno, la gente que te cae mal, venga, trata de vengarte de ella escribiendo el infierno de Dante o metiéndolo en uno de los círculos, ¿verdad? Y con toda la imaginería tan tremenda que hace ahí Dante. Bien, bien, Sebastián, te voy a leer un comentario de Juan David Lopera. Excelente presentación, muy valiosos aportes y comprensiones. Me remití en variadas ocasiones al maravilloso ensayo de Irene Vallejo, El infinito en un junco. Saludos desde Medellín. Muchas gracias, Lopera, muchas gracias. Saludos también allí a Medellín, a los de la de Antioquia, la Nacional, EAFIT, la UPB, que tienen todas facultades en letras y en filosofía, ¿no? No sé si alguien más tenga por ahí alguna pregunta o comentario. Pero muy felices por el resultado. Tener estas conversaciones hace que valga la pena todo. Me parece que no, Sebastián, pero bueno, pues coincido con los comentarios, creo que ha sido una excelente presentación. En lo personal me quedo pues con varias cosas, ¿no? Yo creo que este equilibrio que debemos lograr como mediadores entre la lectura de los clásicos y la lectura de la literatura contemporánea,
considero eso, que debe ser un equilibrio, que tenemos que de alguna manera pues envolver o cautivar a los estudiantes para pues retomar este tipo de textos. Y también me llama mucho la atención de esto que se habla, ¿no? Este exceso de alfabetización, ¿no? Bajo estrategias nacionalistas. Pienso pues en todas las políticas públicas y en todas las estrategias de lectura a lo largo de estos últimos años, pues que tanto siguen arrastrando este nacionalismo que, como has comentado, pues es hora de dejar ya atrás. Pues muchísimas gracias. Así es. Déjame agregar rápidamente un par de cosillas más que tengo acá en el escritorio. Entonces, justamente pues para no fatigarlos, no quise avanzar más en lo que tengo preparado, en lo que tenía preparado. Pero justamente la cuestión de la lectura en la era digital o la estética literaria en la era digital. Para empezar, supongamos que ya no ahora, aunque pues, sería lamentable, pero supongamos que ya no habría bibliotecas de manera presencial, sino que todas fueran digitales. Aún así, lo que llamamos literatura seguiría siendo un sistema institucional de memoria cultural y tendríamos que recurrir a las mismas técnicas de lectura o de crítica textual que se siguen aplicando desde hace 1000 años, porque no hay otra manera de entrarle al texto sino bajo la lectura directa. Y por último, esto, que no hay que concebir la literatura como un proceso de consagración, según Bourdieu, ¿verdad? Ni como un objeto de devoción religiosa, sino como una manifestación. Las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, y especialmente las plataformas de blog, WordPress y Blogspot, ya no ofrecen obras, sino manifestaciones. Ofrecen literatura creada por fuera de los círculos de producción editorial. Pero estas tecnologías mediáticas siguen siendo marginales por los cánones de literatura como arte. Ojo, porque no hay que confundir lo clásico con lo canónico. Lo canónico es más bien aquello que comercialmente se nos impone como literatura artística o literatura como religión, es decir, la literatura sancionada por las grandes editoriales. Con el cambio de lo analógico a lo digital, esto último no se ha modificado del todo, pero lo que hacía familiar al mundo ya ha desaparecido. El pasado y la experiencia de los abuelos ya no sirven como referencia para orientarse en el mundo moderno e iluminar el futuro de los nietos. Se ha roto la continuidad de la experiencia. Hay una sociedad temerosa de salir afuera y tomar contacto con su propia naturaleza, y querámoslo o no, hay una creación literaria que tiene lugar en la red. Las narrativas de nuestro tiempo están profundamente arraigadas en la propia experiencia de los nuevos medios. Y entonces aquí los invito a interesarse mucho también por la literatura electrónica, así llamada Electronic Literature, en inglés, o literatura electrónica. Y entonces tiene una excelente definición, ya que hablábamos de Descartes, esa famosa frase de pienso, luego existo. Ahora esa frase podría ser la siguiente: I link, therefore I am. O yo enlazo, luego soy. O yo medio, luego soy. Me gusta, luego soy. Bien, pues también no olvidar de Manifiesto Cyborg, porque lo que somos ya somos auténticos cyborgs. Ya somos hombres máquinas aquí obligados a hablar por estas pantallas. Entonces, bueno, interesarse por la teoría de los medios y relacionarla con la teoría de la lectura sin descuidar esto, la lectura directa de los textos, sin tenerle miedo a la filosofía. Pues eso, Anaí, perdona de nuevo expandirme mucho. No, para nada. De hecho, esta parte era también la que a mí me hacía falta ir nuevamente a ella, la parte pues actual, el momento que estamos viviendo. Creo que todos los que nos dedicamos a mediación o que somos profesores, pues nos estamos como cuestionando hacia dónde van, ¿no?, las bibliotecas y bueno, y todo lo relacionado con la formación de lectores. A mí me
y encontrar personas. A mí en lo personal, obviamente, porque es al público con el que trabajo, que son los niños, pues me inquieta mucho qué va a pasar, ¿no? En unos cuantos años. Seguramente los niños se están adaptando y nos van a sobrepasar en muchos sentidos, pero sí es importante pues tener en cuenta el momento histórico en el que estamos pues viviendo, en el que estamos trabajando todos y pues nada, me quedo también con esta reflexión y muchísimas gracias por tus conocimientos y tus aportes. No, el gusto es mío, querida Naid, y esperemos también tu tesis de maestría verla publicada, ¿verdad? Es un buen aporte este diálogo con comunidades marginales. Sí, no, pues, a ver qué sucede. Te digo, me preocupan precisamente estas comunidades, los niños y comunidades marginales, ¿no? Frente a todo esto que está pasando a raíz de la pandemia. Aquí te voy a leer rápidamente otros breves comentarios. Gracias por tan valiosos aportes que sin duda serán de gran ayuda para mi tesis, de Noemí Hernández. Gloria de la Garza, interesante conferencia, invita a profundizar en la reflexión sobre el desafío de un acercamiento estético a la lectura y la literatura. Y dice también Juan Gabriel Santamaría, un equilibrio y un reto en tiempos en que se lee más, pero se comprende o se analiza menos. También nos hacen una pregunta acerca de si tendremos acceso a la grabación de esta conferencia. Me parece que sí, se está grabando todo y seguramente se subirá en la plataforma del Congreso. Pero igual si quieren escribir a Sebastián para que les digan dónde podrán ver de nuevo la conferencia. Otra pregunta, si todavía tienes tiempo, Sebastián. Sí, dale. ¿Dónde quedan o cómo se conciben ahora toda esa población que no tiene conectividad desde el punto de vista de la lectura desde las nuevas tecnologías? ¿Cómo involucrar a estos segregados ahora de esa lectura? Bueno, Alejandro, mira, para empezar hay que ver que las nuevas tecnologías son tecnologías bélicas, es decir, no hay que pensar rusonianamente bajo esa idea pues de la bondad de la civilización, de que vamos a llevarles conectividad, vamos a darles iPads, celulares. Todas estas tecnologías son tecnologías de guerra que impactan nuestro organismo, nos obligan a estar sometidos a la pantalla, o como en otras ocasiones obligaban a los niños a la lectura de silabarios, de abecedarios, ¿verdad? Son tecnologías de guerra. Entonces, pues justamente la pandemia que estamos viviendo y que ya se ha tardado más que otra de las que ha vivido la humanidad, pues tuvo que ver con que la reproductibilidad fruto de que cada persona, aún en aldeas remotas, contaba con un celular, aún así con datos, ya ves que aún sin tú ponerle crédito a tu celular, ya puedes tener WhatsApp gratis y acceder a las redes sociales, porque esas redes sociales pues son también complejos militares tecnológicos. Entonces, pues el deseo de que realmente esas comunidades estén conectadas, pues ese deseo ya lo tienen los militares y los grandes tecnócratas en la mira, mucho más que la que podríamos tener los mediadores o los que promovemos la lectoescritura. Más bien ya nosotros vamos a llegar de últimos a esa conectividad y a ver qué se puede hacer o cómo esa gente que está ahora mismo metida. Creo que, fíjate que hoy salió, o en estos días salió en el The Guardian de Londres, un artículo sobre cómo el TikTok pues ya estaba superando a Facebook y que las horas que ha pasado la humanidad en estas dos plataformas en este año y medio de pandemia equivalen ya a los millones de años de la edad de piedra, ¿no?
Es decir, la cantidad de horas que hemos gastado. Recuerdan ustedes que a veces sus aparatitos les mandan un mensaje cada semana de cuánto tiempo gastan ahí. Y básicamente el promedio de una población normal es de a 3 o a 4 horas. Te dice si estás viendo muchos videos en YouTube, si estás mucho tiempo en las redes, etcétera, ¿no? Porque recuerden también que la estética va acompañada de la estadística. Ambas van de la mano. Entonces, pues ese deseo, como te digo, ya lo tienen en la mira y quizás ya lo estén logrando poco a poco los militares y los tecnócratas. Nosotros llegaremos de últimos. ¿Con qué vamos a llegar? ¿Con qué material? ¿No? Vamos a llegar con el abecedario del siglo XIX a enseñarles de nuevo el abecedario. No creo que aportemos mucho. Tenemos que llegar con nuevas lecturas. Tenemos que llegar con textos difíciles, porque por citar a Lezama Lima, solo lo difícil es estimulante. Muy bien, Sebastián, muchísimas gracias. Pues ahora sí, si no hay una pregunta más, un comentario más, podemos dar por finalizada la conferencia y nuevamente te agradecemos mucho tu tiempo en nombre del Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura. Gracias a ustedes y gracias a los asistentes. Un abrazo. Seguimos en contacto. Sí, los invitamos a que sigan las conferencias y todo el programa del Congreso. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao, Anaí, que estés bien. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, hasta mañana.